somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, por supuesto muy agradecido con todos ustedes que nos están siguiendo en este momento y alrededor de esta hora de puro comercio exterior en estos 3 segmentos que aplicamos siempre con puros especialistas de todo el país para que nos compartan ese conocimiento que tienen ellos para todo nuestro auditorio. Y bueno, vamos a continuar con esta segunda colaboración desde la Ciudad de México. Pues por supuesto con nuestro querido amigo y colaborador Alejandro Yescas. El licenciado Alejandro Yescas es un especialista en aduanas, también es directivo de Craftech. El desempeño del comercio exterior en el primer trimestre del 2022 en nuestro país. Mi querido Alex, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Qué tal, mi estimado Paco? Buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer siempre saludarte y saludar a todo el auditorio. Muchísimas gracias. El día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó la estadística relacionada al desempeño del comercio exterior del primer trimestre. Mi querido Alex, ¿cómo podemos empezar con este tema? Sí, fíjate que es un claroscuro, ¿no? Porque hay noticias buenas, sí, pero que dentro de todo el contexto mundial que hemos estado observando en los últimos 2 años, pues probablemente sea... no dejaría de ser una buena noticia, pero todavía podría haberse impactado por todo lo que hemos estado sufriendo estos 2 años, ¿no? Sí. Muestran todavía los efectos de la pandemia, claro, como una resonancia, ¿no? De todo lo que estuvo afectando con puertos cerrados en China, con el tema de los contenedores vacíos que nos llegaban, con el tema de los chips y algunas otras situaciones que definitivamente distorsionan la información estadística que se venía acumulando previo al 2020, ¿no? En el 2019, obviamente, todo el comportamiento económico a nivel mundial, pues se dio, digamos, dentro de esa normalidad en su desempeño. Pero incluso todavía hace unos días, unas semanas, se hablaba en Shanghái, China, de un encierro nuevamente por el tema de que, conforme a los criterios de los institutos de salud en China, pues era necesario cerrar y poner en cuarentena puertos y fábricas y demás áreas productivas dentro de ese país. Pero bien, dentro de la información que publicó el día de ayer el INEGI, observamos con cierto optimismo que la balanza comercial de México presentó un superávit de $199 millones únicamente para el mes de marzo, en comparación con lo que se reflejó en el 2021, en donde hubo un déficit por $2,953 millones. Esto, si nos ponemos a revisarlo, vemos que fue todavía mucho mayor el déficit que se tuvo el año pasado en relación con la recuperación que se pudiera haber tenido este año, ¿no? Es prácticamente un 100%, si no es que hasta un poco más de diferencia en relación con las cifras que se tienen, y que obviamente el superávit, si viene siendo una buena noticia, pues todavía no alcanza a componer lo que en un momento dado se llegó a perder, ¿no? Por todos estos temas que ya comentamos. El nivel de importaciones para alcanzar este superávit ascendió a $51.8 mil millones y las exportaciones alcanzaron $52 mil millones, lo que refleja el superávit señalado de $199 millones. Considero aquí importante señalar que los analistas buscan interpretar estas cifras en donde resaltan el incremento de los precios del petróleo en el mercado, tanto internacional como para los efectos del petróleo mexicano que se vende al exterior. Obviamente, esto tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ocurrió el 24 de febrero de este año, y que todavía podría impactar más en cuanto a ciertos precios de materias primas, ya sea de exportación o incluso de importación, y que podrían afectar positiva o negativamente una vez que se vean reflejados en el mercado internacional los efectos de cierre de fábricas, tanto de Ucrania como de Rusia, dedicadas a lo que es la producción de productos siderúrgicos. En este tema, hay que señalar que a pesar del superávit en el mes de marzo, en el primer trimestre, de enero a marzo, todavía sigue habiendo un déficit comercial de $4,794 millones,
que contrastan con las cifras de 132.145 millones de dólares en exportaciones y 136.000 millones de dólares en importaciones. Es decir, en el primer trimestre seguimos importando más de lo que exportamos, lo cual tampoco es algo con lo cual tengamos que rasgar las vestiduras, porque normalmente México tiene un mercado con un déficit comercial importante, ¿no? Entonces, tampoco es algo así como que debamos de interpretar como algo perjudicial, pero que sí, aquí tal vez lo más importante es que del año pasado a tanto los montos de importación como de exportación están recuperando los niveles que teníamos previos a la pandemia. Esto es que el sector del comercio exterior, como lo ha sido durante mucho tiempo, pues uno más de los pilares del crecimiento de este país, ¿no? Que contribuyen notablemente a lo que es el Producto Interno Bruto, sobre todo a través de los servicios de maquila y de todos los servicios de transformación de productos para bienes de consumo que se hacen, que se tienen en nuestro país. Una de las partes que habrá que ver aquí como parte de todo este comportamiento tiene que ver que los productores mexicanos que están dedicados a la exportación están enfrentando algunos otros problemas, ¿no? Algo que pudiera ser como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, algunos estamos contentos y festejamos y aplaudimos que el dólar tenga cierta estabilidad y se mantenga en el rango de los 19, 20 dólares, pero para los exportadores el mantener este nivel del precio del dólar, considerando que hay una inflación que siente en nuestro país, que obviamente incrementa el precio de materias primas que se compran dentro del mercado nacional, pues no refleja necesariamente en el valor de venta al exterior una ganancia que pudiera significar una buena noticia con el incremento de las exportaciones. Entonces, tiene muchas coyunturas, ¿no? O diferentes perfiles desde los cuales analizar las diferentes cifras que se nos vienen publicando el día de ayer. Otro de estos temas que finalmente tenemos que ver es, por ejemplo, que la industria automotriz apenas a principios del mes, a mediados del mes de marzo, señalaban que tienen problemas todavía para alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia. Hablan de cifras en donde están un 7% abajo de los niveles de producción en relación con los niveles prepandemia, y en algunos casos alcanza hasta los niveles del 15% por debajo de las unidades que se producían antes de la pandemia. Esto quiere decir que finalmente, entre lo que fueron los chips, que son pieza importante dentro del armado de los vehículos, como fue el tema de los cierres de puertos, como fue el tema de los cierres de plantas de piezas, de maquila para la industria automotriz terminal, pues todo eso terminó impactando, ¿no? Más aparte todo lo que tuvo que ver con la contracción del mercado interno, y que vienen reflejados no solamente para el consumo o venta nacional, sino también para el nivel de exportaciones, en donde las ventas igual hacia el exterior, las exportaciones, pues no han recuperado estos niveles igual del 2019, y se habla de decrementos en relación desde un 8% hasta un 12% en relación al mercado hacia donde van dirigidas las exportaciones de estos productos automotrices, ¿no? Que son vehículos prácticamente terminados. Aquí finalmente habrá que ver desde un punto de vista general cuáles son los sectores que han tenido un incremento mayor en el rango de las exportaciones. Y tenemos que, por ejemplo, son los productos de la industria siderúrgica, que han tenido un incremento de sus exportaciones en un 43.6%, lo cual es una buena noticia porque es un sector muy importante dentro del país. Es un sector que produce muchas fuentes de empleos, tanto en planta, con trabajadores especializados, como para nuestro sector, ¿no? Porque generalmente son productos que se trabajan en carga general y le dan suficiente trabajo tanto a las agencias aduanales como a los transportistas. Otro de los sectores que también tuvo un incremento importante fue el de los alimentos, bebidas y tabacos, con un incremento del 27.4%, y esto obviamente relacionado con el sector agropecuario. Y aquí no hay que perder de vista que también el conflicto Rusia-Ucrania, dado que Ucrania es un país que se considera como uno de los graneros del mundo, pues podría tener un efecto en nuestro sector agropecuario si nos ponemos las pilas y se abren los mercados correspondientes, si nuestro producto puede competir con calidad
en destinos como lo son Europa, que finalmente dependen mucho de productos que vienen de esta parte del mundo, ¿no? También el sector de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, para industria pesada, incrementaron un 22.6% su monto de exportaciones, y también, aunque los productos automotrices crecieron en un 18.9%, que habla de una mejoría en sus exportaciones, pues no olvidemos lo que comenté antes, ¿no? Que finalmente todavía no alcanzan los niveles de exportación del 2019. También otro de los sectores importantes dentro de nuestro mercado incrementaron su porcentaje de exportación fue el de los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un crecimiento del 14.8%. Pues básicamente son cifras que nos hacen ver que esto pudiera ir mejorando paulatinamente. Esperemos que las noticias que vienen de algunos otros lugares del mundo que hablan de rebrotes y situaciones como el caso de Shanghái, China, que parece que continúa con algunos problemas, pues podamos nosotros resolverlos de mejor manera y que no terminen impactando nuevamente nuestros sectores productivos, ¿no? Que estas buenas cifras se mantengan y que, por ejemplo, temas como la industria automotriz, que reportan alrededor de 7, 8 meses con cifras pobres en cuanto a sus niveles de producción, pues finalmente encuentren su nivel de estabilidad y recobren esa vitalidad a la que ya nos tenían acostumbrados durante muchos años. Pues vaya, qué interesante, dentro de lo que tú comentas, bueno, favorable el tema de los porcentajes pues arriba, pero bueno, no es lo que marca lo que tuvimos, por ejemplo, en 2019, todavía falta mucho tiempo para recuperarnos. Yo creo que el segundo trimestre tras vez ya tengamos alguna referencia positiva más que esta, mi querido Alex. Así es, esperemos que estas cifras se sigan manteniendo, que mantengamos esa inercia, que finalmente habla de la importancia de nuestro país en el mercado internacional, ¿no? Hay muchos productos que ya son considerados de calidad simplemente por el hecho de venir de México. Ya se habla muy bien de los empresarios y del personal, ¿no? De los obreros que trabajan en cada una de las cartas. Creo que este es un buen contexto, y también hace rato estaba escuchando que finalmente las cifras en cuanto a empleos registrados por parte del Seguro Social, no tanto los que tienen que ver con becas y algunos otros apoyos sociales, sino de trabajos efectivos, finalmente hablan de que se acaban de recuperar los trabajos que se perdieron y que existían en el 2019, ¿no? Lo cual, pues bueno, falta mucho para lograr incorporar al mercado laboral a los nuevos egresados, a las nuevas personas que se integran al mercado laboral, pero no dejan de ser noticias que finalmente pues nos abren un hilo de esperanza, ¿no? Y también hay que esperar qué pasa con nuestros vecinos del norte, ¿no? Con estas... También, claro. Hay que ver cómo se va a comportar la economía, porque, bueno, pues ya sabemos que es el efecto que le ocurre a este país después de que les pasa a ellos, ¿no? Entonces, esperemos de lo que se está anunciando recientemente, pues no sea tan grave, porque, bueno, pues esto vendría a complicar otra vez el segundo trimestre. Es correcto, pero fíjate que mencionas algo muy importante, porque finalmente estamos siendo arrastrados por Estados Unidos en un aspecto que tiene que ver con el de la inflación, que finalmente no solamente es Estados Unidos, pero por la vinculación que tenemos con su mercado, pues nos impacta directamente, ¿no? Porque también sufren de inflación en este momento países de Europa y muchos otros más, ¿no? Pero también la economía de guerra en la cual Estados Unidos empieza a empantanarse cada vez más, pues puede tener un efecto... no sé, malamente positivo, ¿no? Porque finalmente, pues nadie desea la guerra, pero las economías de guerra finalmente terminan siendo benéficas para ciertos sectores productivos, ¿no? Dentro de la industria siderúrgica, dentro de la industria textil, dentro de otro tipo de industrias, incluso automotriz, ¿no? Que se ven favorecidas por las importaciones de estos países que están en esos conflictos. Sí, perfectamente. Bueno, pues recientemente Biden acaba de solicitar un préstamo enorme de miles de billones de dólares para poder apoyar a Ucrania con todo este tema, no sé, y ahí en plenas inflaciones, vamos a ver qué es lo que nos espera con todo este tema, mi querido amigo, y Rusia cortándole el gas a Yugoslavia y a Polonia. Fíjate que esa era un área de oportunidad muy importante para nuestro país, sí, que si bien se ha visto fortalecida por el tema del incremento del precio del petróleo, que favorece a las finanzas gubernamentales, pudo haberse tenido un mejor efecto
si en administraciones anteriores, incluso si al principio de esta administración se hubiera enfocado un poco más en el tema del gas natural. Recordemos que al principio de esta administración se hablaba mucho de que nuestro país tenía unas reservas muy grandes de gas natural que no se iban a utilizar en los próximos 2 o 3 años. Si de alguna manera se hubiera conservado esa reserva natural, probablemente pudiéramos tener producto por el cual no preocuparnos por el incremento de los precios en un producto tan necesario para nuestro país, ¿no? Pero bueno, nadie podría saber el futuro. En ese momento se consideró que era una política gubernamental inteligente, de ahorro, pero pues, vamos, o sea, así pasa en este tipo de apuestas, ¿no? En donde finalmente se trata de fortalecer algún otro tipo de sector económico dentro del país, pero pues a la larga es la única que nos dice qué tan acertada pudo haber sido nuestra decisión. Pues esperemos que no termine otra vez afectado el gremio automotriz, que bueno, pues es preocupante las situaciones del movimiento económico mundial con esta cadena de suministro que también se está viendo afectada, y bueno, pues esperemos que para el segundo trimestre las cosas cambien. Esperemos que sí, Paco, porque recordemos que no solamente son los grandes empresarios, sino todos los obreros que están alrededor de las empresas, tanto de la propia marca como de todas las empresas que están alrededor y que les venden hasta las llantas, ¿no? O la calcomanía, sí, o el tapiz del asiento. Los tornillos, los cables, las telas, los pieles, exacto, todo. Sí, así es. Entonces, nuestro mercado laboral depende enormemente de lo que industrias como la automotriz nos ofrecen como planta laboral, ¿no? Así es, mi querido Alex. Pues qué interesante todo este tema que nos estás poniendo aquí en la mesa. Pues recientemente del día de hoy. Así es. Salido de la prensa, mi estimado Paco. Pues muchísimas gracias por tu colaboración, mi querido amigo. Esperemos que pronto estés otra vez con nosotros en el siguiente mes, que ya faltan pocos días para ver qué nos tienes preparado para los seguidores de Tiempo Logístico. Claro que sí, mi estimado Paco, como siempre, un gusto estar contigo, colaborar y saludar a toda la auditoría. Pues nada más falta que nos compartas tus datos de contacto por todos aquellos que requieran alguna asesoría, algún contacto, algún trabajo que les puedas realizar. ¿En dónde te encuentran, amigo? Claro que sí, mira, yo estoy en el 314-1210-734, 314-1210-734, mi correo electrónico, contacto@craft-mediotech.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes en temas tecnológicos, de análisis, pues lo que necesite. Pues muchísimas gracias, mi querido Alex, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Es correspondido, mi estimado Paco. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, pues siempre yo feliz de recibir a Alejandro Yescas, uno de los colaboradores más antiguos de este programa. Empezó su primera colaboración en 2008 y hasta la fecha sigue aquí con nosotros en Tiempo Logístico, platicando diversos temas del comercio exterior. Entonces, vamos a esperar qué es lo que nos tienen preparados ahora nuestros amigos de Accesa Logistics, que es el siguiente segmento. Vamos a platicarla sumando la capacidad de operación en un puerto a través de entes externos, un tema bien interesante con los especialistas de Accesa Logistics. No le cambie, vamos a ir a un corte comercial porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.